Hola, muy buenos días a todas y todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les agradecemos mucho estar de nuevo en el Seminario Permanente de Corporalidades. A diferencia de otras sesiones, el día de hoy nos da muchísimo gusto poderles dar una increíble noticia de parte de nuestro proceso en el trabajo. Entonces, para darles esta noticia, le voy a ceder la palabra a la doctora Carolina Romero para que nos presente algunos detalles sobre las novedades que tenemos. Caro, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, en representación de nuestro seminario permanente de corporalidades, queremos compartir con todos, todas, una grata noticia de una de nuestras deudas y es nuestro sitio web del seminario. Eh, digamos, hace un año largo, en una reunión, digamos, de coordinadores, llegamos a la conclusión de que necesitábamos un espacio, ¿no? De nuestro seminario. Ya llevamos desde el 2017, digamos, el seminario se fundó con otras colegas, con la doctora Alejandra Aguilar, con la doctora Mónica Luna y con la doctora Luz Neira Pérez. En ese momento, y, digamos, nos hemos ido incorporando otros coordinadores al seminario y hemos detectado o reflexionamos que ya tenemos, digamos, como una memoria y una productividad muy significativa y que vale la pena, digamos, no solo que se quede en nuestra memoria privada, sino que pues sea susceptible de ser socializada con todos y todos, ¿no? Un poco ya, digamos, con la estrategia de los grupos de trabajo de los GT, pues eso nos hizo llegar a la decisión de materializar la propuesta de la página como un escenario y un canal, no solo para comunicarnos todos, sino para hacer visible todo lo que estamos haciendo en el seminario. Entonces, pues para compartirles la muy buena noticia, pues les presentamos la página. No sé, quisiera confirmar si se puede, Sí, si se claro, a puede todos ver. observar, Ahí está. ¿sí? Sí, ahí está. Bueno, Ujú. entonces la página, la dirección no es setcorp.org, ¿no? Seminario de Corporalidades. Y, digamos, tiene, digamos, los siguientes pestañas, ¿no? De navegación, botones de navegación. El inicio, ¿no? La parte de notas, donde se encontrará, digamos, como las noticias o las comunicaciones más recientes. Precisamente para el día de hoy, ya está publicada la información de nuestra segunda sesión que va a impartir el doctor Fernando Lomeni. Y entonces la idea es que ya apenas tengamos como la grabación del encuentro, la dejemos aquí un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los GTs tienen información y todo eso, pues la idea es que, digamos, en esta parte de notas se pueda, digamos, compartir esa información. Tenemos un botón que es historia y, digamos, es como un poco recogiendo esa historia de nuestro seminario permanente, ¿no? Cómo inició, cuáles fueron las apuestas, digamos, de las fundadoras, cómo se fue transformando y a lo que estamos hoy, que es nuestro seminario permanente. No siempre fue permanente y cómo llegamos a la decisión de que fuera permanente. Y bueno, aquí pues vamos a tratar de compartir algunas de las conferencias que, digamos, o sesiones que se generaron en el 2019. Bueno, está, digamos, el espacio de integrantes donde podrán encontrar, digamos, las semblanzas curriculares de los actuales coordinadores con los enlaces de sus posibles trabajos, etcétera, etcétera. Está el enlace de los grupos de trabajo, ¿no? Donde estaremos presentando digamos, los avances de los grupos. Hay unos grupos que ya han presentado, entonces también cómo, digamos, compartimos esta memoria visual, audiovisual. Y las conferencias que son un poco estas sesiones que hemos tenido en particular desde el año 2021, donde pues digamos hicimos ese ejercicio como de concretar toda esa historia, digamos, de las conferencias, de las distintas conferencias que hemos tenido, las conferencias que tuvimos el año pasado en el coloquio, etcétera, etcétera.
Y este espacio de aula virtual es, digamos, el espacio donde se va a dinamizar como las iniciativas más formativas. Pues habíamos mencionado, yo estoy interesada en dictar un diplomado de ciencia ficción, corporalidades y dilemas bioéticos. Entonces la idea es que se va a manejar con aula virtual, donde digamos, va a ser el espacio que se va a gestionar los contenidos, etcétera, etcétera, y pues, se hará todo, digamos, la gestión administrativa del diplomado, que es pues, las inscripciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues no quiero como tomar más tiempo, es compartir esta buena noticia y comunicarles que pues este espacio es de todos y todas y todos. Entonces, pues bienvenidos para aportar en la alimentación de esta iniciativa que pues nos da mucha alegría poder decir que la hemos logrado concretar. Muchísimas gracias. Perfecto, Caro. Entonces, pues sí, la verdad es una alegría ya lo de la página, sobre todo porque todo lo que están viendo en la página es trabajo directo de la doctora Carolina Romero para hacer el diseño web. Entonces esperemos que estén al pendiente porque va a estar actualizado. Caro, si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Y bueno, ahora para ya no quitarle más tiempo a los expositores, le voy a ceder la palabra a Marisa, quien es integrante del GT de Corporalidades Multiespecies. A Marisa Vera va a estar representando a Grecia Flores, que es la coordinadora. Y bueno, adelante Marisa para que ya empiecen su sesión. Muchas gracias a todas y todos. Sí, muchas gracias. Pues bueno, aquí agradeciéndoles que nos acompañen en la primera actividad de nuestro grupo de trabajo, Cuerpos, Materia y Vitalidades Multiespecie, con esta ponencia que se titula Resonar la maleza, que nos estará compartiendo Fernando Lomelí Bravo. Eh, Fer es integrante de nuestro grupo de trabajo y bueno, él es investigador y artista multimedia, botánico lírico, investiga relaciones y conflictos entre tecnología, ecología, cuerpo, sociedad y prácticas artísticas, desarrolla procesos educativos y de creación colectiva desde el arte, la tecnología y con el medio ambiente. Es licenciado en composición y maestro en tecnología musical por la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en el área de tecnología musical de la misma institución. Participa en diferentes procesos artísticos comunitarios de educación ambiental, artes y agroecologías en Michoacán, Puebla y la Ciudad de México. Bueno, pues te cedo la palabra, Fer. Muchas gracias por compartir esta charla. Hola, muchas gracias, Samarisa. Voy a poner mi temporizador. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todas por este espacio. Déjenme compartir pantalla para llevar mi guión. Em, Ahí está, ¿verdad? Ya se ve la pantalla. Así es, Sí, adelante. gracias. Em, pues bien. Les voy a platicar algo que he estado investigando desde hace unos años. Es un proyecto en construcción, digamos, y toca muchos de los temas que hemos trabajado en el grupo de trabajo de corporalidades multiespecie. Justo lleva por nombre, resonar la maleza, ¿no? Pues en el grupo de trabajo hemos pensado sobre estos problemas de lo multiespecífico, combinándolo con muchas otras posturas teóricas contemporáneas, digamos, que van desde los nuevos materialismos, em, el poshumanismo, críticas al antropoceno, eh, y en fin, ¿no? Varias cosas. Y algo que ha aparecido es que para poder abordar estos asuntos y enredos multiespecie, hace falta destejer muchos de los presupuestos sobre lo que se entiende por cuerpos, sensibilidades, lo que se entiende por interacción e interdependencia. Muchos de esos presupuestos, por ejemplo, son que las vidas no humanas son pasivas u operan de forma mecanicista, que tienen cierto determinismo. em,
las presuposiciones, por ejemplo, de que los cuerpos son algo, una especie de superficie neutra sobre la que se inscriben las cosas, en lugar de ser algo que se conforma por las relaciones. El cuerpo también en oposición a la mente y al espíritu. Y bueno, destejer esos presupuestos es uno de los primeros caminos para empezar a no solo a debatir sobre las posibilidades de los ensambles multiespecie, sino para de hecho practicarlos, habitarlos, actualizarlos, por decirlo de algún modo, ¿no? En este contexto, las prácticas artísticas tienen, me parece, mucha, pues no sé si mucha experiencia, pero algunas de las prácticas de investigación artística ofrecen herramientas y estrategias para poner en cuestión esos presupuestos sobre cuerpos, sobre materialidades, sobre sensibilidades, sobre los regímenes de percepción. Y por eso es que voy a compartir un poco del trabajo que he estado haciendo desde la investigación artística para debatir estos asuntos multiespecie y de encuentros entre humanos y más que humanos y demás. La investigación artística, pues como les decía, puede destejer o desafinar también dualismos que son característicos del occidente, de la modernidad occidental colonial, ¿no? Esos dualismos son, por ejemplo, la oposición entre pasividad y actividad, entre cultura y naturaleza, sujeto y objeto, por mencionar unos, ¿no? De los más conocidos. Y la investigación artística, que pues tal vez ya han oído hablar de ella, pues es una forma de trabajo que tiene algunos años poniéndose a prueba en las academias, pero no solo en las academias. Em, es una estrategia para pensar con el arte, para pensar desde y con las prácticas artísticas. Y me parece que por la manera de trabajar, pues, como les decía, tiene mucho que ofrecer al debate con respecto a las maneras de pensar las sensibilidades, las relacionalidades y las corporalidades. Desde la investigación artística, yo he estado trabajando en este asunto de rastrear las consecuencias corporales, afectivas y políticas de encuentros multiespecie. Ahorita voy a ir contando un poco más de qué es eso, ¿no? Em, Déjenme compartirles una cita, un fragmentito de un texto de Anna Singh, el texto famoso de los hongos hacia el fin del mundo, me parece que se llama. Bueno, dice ella, estamos rodeados de numerosos proyectos de creación de mundos, humanos y no humanos. Dichos proyectos surgen de actividades prácticas destinadas a configurar vidas y, al hacerlo, alteran nuestro planeta. Para poder verlos, debemos reorientar nuestra atención. Reorientar la atención tiene consecuencias, no es nada más cambiar la manera del punto de vista, sino transformar nuestro posicionamiento en el mundo y en ese sentido la corporalidad, la manera de vincularse y de tejer alianzas, ¿no? O sea, las consecuencias de modificar las maneras de atender em, son amplias, son vastas. Un segundo. Entrando al tema que he estado investigando y desde donde he estado pensando este asunto de lo multiespecie, quiero proponerles un par de ideas que he estado tejiendo y que se han ido poniendo a prueba, debatiendo en diferentes laboratorios colectivos. Estas dos ideas son la de la maleza y el gesto. La maleza, como ustedes seguro ya han escuchado esa palabra, muchas veces designa a las malas hierbas, ¿no? Se refiere a un problema que generalmente se describe en términos antropocéntricos, ¿no? Es considerar a las plantas que crecen fuera del control humano como un problema de rendimiento, de productividad, de contaminación, de pérdidas, sobre todo en los agrosistemas industriales. Sin embargo, con el giro
hacia a reconocer las agencias de las formas de vida no humanas, em, muchos investigadores e investigadoras han empezado a caracterizar precisamente las agencias de este tipo de plantas para tratar de entenderlas en sus propios términos. Entonces, la maleza ya no es nada más una interpretación antropocéntrica, sino que empieza a ser un conflicto entre agencias humanas, deseos, necesidades e intereses, con las potencias y formas de hacer mundo de algunas hierbas que crecen espontáneas. La maleza no es una especie vegetal en particular, o sea, una misma planta que crece espontánea, que en botánica o en biología les dicen arbences o ruderales. Estas arbences pueden devenir maleza o no, dependiendo del contexto. El devenir maleza depende de las relaciones situadas en contextos particulares, ¿no? Por eso, quisiera proponer entonces que la maleza es una coalición de agencias vegetales, humanas, microbianas, animales, minerales, pero también de significados, de técnicas, de prácticas y de sensibilidades y más cosas. O sea, la maleza es una maraña de un problema multiespecie. No son solo plantas, no son solo personas, no son solo suelos. Y pues es una manera de, digamos, de configurar o de pensar un problema multiespecie, problema en el sentido de, no de lo malo, ¿no? Sino de una serie de tensiones y distensiones entre conflictos multiespecie. La maleza enreda a plantas, a personas y también territorios, técnicas, colectividades, afectos, imaginaciones y muchas cosas más. Aquí, por ejemplo, les puse, lo comento esto brevemente, unas de las características que varios investigadores desde los años 70 y se han ido actualizando, algunas de las características que se les atribuyen a las arbences que pueden devenir maleza, ¿no? Porque no cualquier planta puede devenir maleza o incluso las que devienen maleza en un contexto, como decía, pueden no hacerlo en otro, ¿no? Muchas de estas características, aunque no están descritas como tal, implican agencias y agenciamientos con los territorios, ¿no? Son, para decirlo así como un resumen, para no detenerme en cada cosa, o sea, son muy hábiles para germinar y prosperar en terrenos con pocos nutrientes, con suelos muy compactos, germinan a gran velocidad, producen semilla aún sin estar completamente maduras, no dependen de un solo polinizador, entonces establecen alianzas con cualquier bicho, pueden reproducirse a sí mismas. em, la capacidad que tienen fenotípica de cambiar sus cuerpos en relación al territorio es muy, muy impresionante, ¿no? Hay una amplia plasticidad, se le dice. Son resistentes a que las arranquen, al forrajeo, incluso em, los sistemas de control químico han generado problemas en el sentido de que estas plantas rápido se vuelven resistentes y entonces empiezan a, pues, la gente que quiere eliminarlas empieza a utilizar más agrotóxicos en mayores cantidades y más fuertes, y eso hace plantas más resistentes, y entonces empieza a ser un círculo vicioso este, que, bueno, daña a suelos, a otros seres y demás. Em, y la latencia, ¿no? Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Las semillas que se dispersan pueden permanecer latentes en el suelo por muchos años esperando las condiciones ideales. De hecho, eso las hace difíciles de eliminar porque no se puede predecir muy bien cuándo van a germinar. Entonces, juegan con la impredecibilidad de pues, la germinación, digamos, ¿no? En este asunto de las malezas, como agencias, perdón, como una coalición de agencias multiespecie, empecé a
tratar de identificar las maneras en que las relaciones configuran cuerpos, configuran o modifican afectos, modifican los territorios. Y una manera que me ha parecido útil para identificar estas transformaciones es a partir de la noción de gesto. Ahora les cuento, ¿no? El gesto, pues, comúnmente se entiende como comunicación no verbal, pero quiero proponerles algunas ideas que han profundizado más allá de esto. Estas ideas provienen de filósofas y coreógrafas y antropólogas em, como las que están aquí abajo a la derecha, Marie Bardet, Isabelle Ginot, Joan Clavel, y en general ellas piensan a partir de una propuesta de André Audricourt, que era un agrónomo francés, estudiante de Marcel Mauss. La idea del gesto que proponen es pensarlo como una práctica relacional. Es tratar de dar cuenta cómo cuerpos, sensibilidades y territorios se coproducen. Los movimientos, por así decirlo, implican no solo acciones, sino también formas de sentir, formas de transformar, y esas transformaciones regresan de nuevo al cuerpo y entonces empieza a haber un vínculo estrecho que hace borroso la separación entre lo activo y lo pasivo, entre el sujeto y el objeto. Ahorita voy a dar unos ejemplos, ¿no? De eso, pero el gesto, como decía, es perceptivo y activo. No es solo material ni solo inmaterial. Hay una continuidad ahí entre transformaciones del mundo y sentires, construcciones de relatos que están enredados en este asunto de los gestos. Los gestos tienen historias culturales, sociales, evolutivas, digamos, que no siempre se conocen, ¿no? Uno puede practicar gestos o ser habitado por gestos que no necesariamente pensó conscientemente, por decirlo de algún modo, ¿no? No todos son em, decisiones voluntarias. Los gestos se cultivan y también se desvanecen y bueno, no son, pues por supuesto, nada más de los humanos, ¿no? La idea de los gestos también permite pensar en estas formas de hacer mundo que no solo dependan de la voluntad, la intención o la conciencia como se entiende humanamente, ¿no? La polinización es un tipo de gesto, es una convocatoria y es una alianza que modifica cuerpos y relaciones entre insectos y flores, ¿no? Por decirlo, o aves y otras flores. Entonces, la propuesta que he estado trabajando es pensar con y a partir de gestos para rastrear las consecuencias corporales afectivas de encuentros multiespecie en este marco de las malezas. Em, Pensar gestos de la maleza, no solo para identificar que hay muchas agencias afectándose y generando cosas, sino empezar a dar cuenta de los cómo de esas maneras de transformar el mundo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puse una lista tentativa que he estado trabajando de algunos gestos maleza que, eh, bueno, les cuento muy, muy rápido qué son cada uno de ellos. Em, Como decía, pues no son los gestos maleza, no son nada más una descripción de las agencias vegetales, ni de las agencias humanas o del suelo, de los microbios, de- del clima, sino estas formas de hacer territorio en estos ensamblajes multiespecie, ¿no? La latencia, por ejemplo, como un gesto que implica una especie de espera activa. La sintonía, que es una manera de asociarse con el territorio, con las condiciones precarias. Eso es algo interesante, lo pongo así como una nota rápida. Me han interesado las malezas porque justo em, quiero aprender de sus maneras de hacer ecosistemas y territorios en situaciones de mucha precariedad, de mucha dificultad y de mucha violencia, ¿no? Son formas de asociación que me parece que tienen mucho que enseñar para un mundo en crisis, como diría Anna Singh, ¿no? Otro gesto de la maleza que propongo es la susceptibilidad.
La llamo así pensando en en otra manera de rajar, digamos, o de desplazarse de la idea de la fortaleza y la vulnerabilidad. Muchas de estas plantas son frágiles, se arrancan sin problemas, pero esa fragilidad le permite a la parte subterránea de la planta permanecer y volver, ¿no? Esa fragilidad es también su fuerza. Em, Como decía hace rato, además los ciclos con los agroquímicos no son muy vulnerables, entonces cualquier agrotóxico las mata, pero regresan con nuevas capacidades y resistencias a esos agrotóxicos. Entonces, esa manera de destejer ese binarismo entre o ser débil o ser fuerte, también creo que es un gesto importante de la maleza. La coanimación, ¿no? Solemos considerar que las plantas son seres que no se mueven, se les dice seres sésiles, que están quietos, pero se están moviendo de muchas maneras, no solo en términos de crecimiento, sino también, pues, se orientan hacia el sol, se mueven con el viento, las raíces se orientan hacia el suelo. Tienen nombres esas cosas, ¿no? Fototropismo, geotropismo. Pero además convocan, inducen, inspiran a otros seres a entablar relaciones con ellas, ¿no? Como decía, la polinización, em, son plantas medicinales también, entonces coaniman, están en movimiento y animan en ese sentido de conmover, ¿no? La dispersión, otro gesto, son muy versátiles, digamos, o la diversidad que tienen para propagarse y para establecer alianzas en esas propagaciones pues, es tremenda, ¿no? La reciprocidad, muchas de estas hierbas que crecen en zonas muy dañadas empiezan a transformar las condiciones del suelo para que otras especies puedan prosperar ahí. Em, Son como muchas plantas, pero en particular varias de estas que crecen, por ejemplo, en zonas donde han sido talados los montes, son plantas que se sostienen del suelo, pero a la vez generan mallas y sostienen el suelo. Es decir, sostienen y son sostenidas, ¿no? Me parece otro gesto por eso importante, porque también está borroneando la dicotomía entre quién sostiene, ¿no? Hay un vínculo ahí de sostenerse mutuo. Facilitan, bueno, un poco como decía, van generando condiciones para que otras plantas y otras formas de vida empiecen a prosperar también. Los contactos perversos de estas hierbas, como otros gestos que tienen, porque establecen también alianzas que muchas otras plantas no tienen, ¿no? En el sentido de no dependen de un solo polinizador, pueden reproducirse a sí mismas. Muchas tienen flores masculinas y femeninas por temporadas o hermafroditas. Les dicen, bueno, hay toda me parece una interesante propuesta de sexualidad queer que no siempre los botánicos atienden, ¿no? Siguen pensando en términos dicotómicos, pero hay una diversidad tremenda, ¿no? En esas formas de la sexualidad de este tipo de plantas. La contaminación como otro gesto y en el sentido negativo, digámosle, ¿no? Como de ensuciar, por decirlo, pero también en el sentido que usa Anna Singh de afectar, de contaminar las relaciones, de generar alianzas que se escapan de la pureza, ¿no? No es la naturaleza limpia y pura. Muchas de estas hierbas, por ejemplo, se empiezan a nutrir de los contaminantes del suelo, ¿no? Empiezan a poder absorber metales pesados y cosas así. Entonces empiezan a generar unas alianzas con ecosistemas tóxicos, pues interesantes, ¿no? Por supuesto que hay gestos terapéuticos de estas hierbas, en muchos sentidos, ¿no? En, como medicina y como veneno, como vínculo con la tierra. Bueno, igual ahorita les cuento más de eso, pero también hay gestos de convocatoria que hacen estas plantas. Hay gestos de delirio, ¿no? Delirar etimológicamente significa salirse del surco, y si algo hacen estas hierbas es desobedecer
a quien planta y a quien establece caminos, ¿no? Crecen a las orillas de los caminos y deliran generando estas alianzas otras fuera del control humano. Son invasoras, hay un gesto de invasión que es algo que generalmente caracteriza, ¿no?, a la maleza y que es lo que es el prototipo de lo que la convierte en un problema, eh, como decía, económico, de salud, ambiental, y desorientan también en muchos sentidos, porque em, las plantas son, estas hierbas pueden ser bioindicadores de las condiciones del suelo y de las transformaciones. Cuentan la historia de cómo se ha ido modificando ese suelo, pero también lo están modificando y entonces están, por un lado, narrando una historia, pero apuntando hacia otras historias posibles. Y además en muchas tradiciones o pensamiento, saberes originarios, por ejemplo, varias de estas plantas pues son indicadoras del camino hacia el inframundo, ¿no? Por ejemplo, un caso conocido es el del cempasúchil, ¿no? Que crece y que también marca el camino o la ruta hacia el mundo de los muertos, pero también en Yucatán hay otras, ¿no? El Huinare, Sira Acuta, también es un, una manera de indicar por dónde se puede ir al inframundo, ¿no? Por ejemplo, entonces orientan en muchos sentidos, orientan eh, geográficamente hacia el inframundo, pero también epistémicamente, ¿no? En el sentido de cuáles son las condiciones del suelo y las transformaciones. Bueno, este es así muy en resumen, ¿no? Algunos de esos gestos maleza que he estado identificando y que en diferentes laboratorios colectivos los hemos estado pensando y poniendo a prueba para cultivar otros gestos. La idea es practicar gestos para cultivar gestos y de ahí viene la idea de resonar la maleza. Resonar la maleza como iterar los gestos, como repetirlos, como trasladarlos a otros dominios, dominios de la escritura, de la organización colectiva, de los vínculos afectivos, multiespecie, todas estas alianzas y formas de hacer territorio, iterarlas para ver qué pasa, ¿no? Digamos. Entonces, resonar la maleza es pues iterar los gestos para configurar cuerpos, territorios, afectividades. Ahora, entrando a la parte artística, así, les quiero compartir algunos de los laboratorios colectivos que he coordinado y también con algunos otros compañeros. Y les iré contando un poco lo que ha ido pasando en este asunto de los gestos y de cultivar gestos con la maleza, ¿no? Quiero empezar con uno que, siguiendo al problema o la coalición de las malezas, pues he llegado a muchos contextos distintos. Uno muy inmediato, digámoslo así, es en las prácticas de cultivo y las prácticas de cultivo, pues por un lado las agroindustriales y las otras agroecológicas, ¿no? Pues hay muchos tipos de prácticas agroecológicas, pero digámoslo. Tuve es la oportunidad de, bueno, colaboro con el huerto agroforestal universitario de la ENES Morelia y tuve la oportunidad, pues, hace el año pasado, de participar en una práctica de deshierve, ¿no? Justamente una situación en donde se practicaron muchos gestos de tolerancia, de negociación, gestos de arrancar, gestos de pensamiento sobre las formas de vida que hay más bien sobre las eh, maneras de gestionar las vidas diversas que ahí sucedían. Y entonces, mientras estábamos trabajando, pues le pedí a toda la gente si podía yo hacer un registro, ¿no? De esta experiencia de gestión de formas de vida y de gestos de deshierve para hacer un relato sonoro que tenía como personaje a a la higuerilla, al Ricinus communis, que quizá hayan visto. Es una planta muy poderosa en muchos sentidos, es potencialmente invasora. Es esa planta
de sus semillas se extrae el aceite de ricino, quizá lo han conocido, lo conocieron. Es una planta muy importante en términos, pues para muchas culturas, aunque en México se cuenta como exótica, no es nativa de México. Se ha aprovechado sus usos medicinales en muchos sentidos, ¿no? Para cuidar afecciones de la piel o con el aceite que les decía para afecciones estomacales. El aceite, cuando se separa, además del ricino, queda otro subproducto que es la ricina, una albumina, creo que es súper tóxica y que no tiene antídoto. La ricina, de hecho, se ha utilizado para envenenar gente. Ha habido atentados terroristas con ricina, ha habido no sé, pues sí, asesinatos. Hay muchos casos muy famosos, históricos, que luego les cuento de eso. Entonces, esta planta, como diría Donna Haraway, ha estado participando de enredos naturoculturales durante mucho tiempo, ¿no? Em, a la hora de construir el relato sonoro, que les voy a poner ahorita un fragmento, estuve grabando pues, lo que se narraba mientras se deshierbaba, pero también visité a muchas otras higuerillas para cosechar o cultivar algunos tonos musicales, tonos como de tensiones, tonos de posturas, con los cuales complementar la grabación que se narra. Y esta foto que está aquí a la derecha, que tiene como una velita, es porque las veces que la he presentado un par de veces en vivo, em, además de poner las grabaciones de las voces y de la experiencia, los sonidos que yo grabé del contacto con las higuerillas se transforman con un circuitito que utiliza una vela cuyo aceite es aceite de ricino, ¿no? Como otra manera de convocar la presencia del ricino. El aceite modificando las sonoridades que coseché del contacto. Les voy a poner un fragmentito. Las higuerillas, mira, estas son las higuerillas. Sí, esas sí se van a ir. Por ejemplo, esta les gusta a los chapulines, porque aquí ya no. Entonces claro. esta hay que dejarla para que aquí se estén comiendo eso. Hay aquí algunos tréboles. Los tréboles. Esto estoy casi seguro. Esto, ya viste como que esa plantita es la Sí. misma. Este es un quelite, me parece. Porque aquí se sembraron unos quelites. Creo que quelite blanco o quelite cenizo.
Estoy reconociéndolo. Y este enredadero igual está bonito. Igual son unos cotiledones de la higuerilla. Ah, wow. Ajá, ya después, mira, de hecho aquí ya le está saliendo la hojita como la estrellita, ¿no? Ah, sí, cierto. Ajá. Mira, mira, como esta. Voy a adelantar tantito para... De hecho, esta, mira, sí se dañó un poco. Porque te digo que ya le íbamos a punto de quitar cuando vimos que estaba ardiéndole como de nana al higo. Y entonces, pues ya estábamos así a punto de quitarla porque la vimos de lejos y dijimos, esa es una higuerilla. O sea, no es que no las odiamos, pero pues sí causan de repente, como crecen en todos lados, son súper guerreras, ¿no? Hasta eso, pues de repente en espacio de cultivo pues no están tan chidas. Pero bueno, al final la vimos de lejos y le dijimos a una amiga, no, pues quítala. Y en eso le hace como que la mueve y se ve el higo. Y le decimos, no la quites. ¿Y por qué? Porque le está dando, es la nana del higo, le está dando la sombra y le está pues ayudando ahí un poco como a sobrevivir, ¿no? Y fue que ya había quedado así como caída o tirada, pero ella solita con agua y con el agua que le ha caído del cielo y todo, pues se volvió a erguir, ¿no? Y bueno, pues la idea sí es quitarla en algún momento, porque una vez que saque las semillas, antes de que la suelte, se poda para que no tire las semillas y no haya... Pero así, en este estado, como está, es súper favorable, ¿no? Para sombra, o si ahorita la cortáramos, estaría muy chido como cobertera, ¿no? Como cubierta del suelo para generar materia orgánica en el suelo. Entonces esa es la historia de esta higuerilla que tristemente sí sufrió un poco, pero al final la dejamos, ¿no? Digo, no es tanto no sé hasta qué punto es la negociación entre ella y nosotros, pero sí, pues sí hay un diálogo, ¿no? Sí hay un diálogo y sí hay una interacción. Claro, ¿no? Porque el higo es como súper chiquión de que le da el sol o eso se apachicha o como se dice, como que se entristece. Sí. O se empieza a desecar más rápido. Y por ejemplo, ya este pequeño ecosistema, que pues sí la higuerilla creo que es la más grande, ya genera condiciones en las que se mantiene la humedad, ¿no? O sea, por ejemplo, la sombra que genere, pues ya hace que no le dé todo el sol directo. Por ejemplo, cuando va en este sentido, si el sol no está aquí, pues la cubre un poco, o de los vientos, ¿no? O su misma capacidad de aquí no sé si esto lo haces así, el agua se va, ¿no? O sea, si cae agua aquí, y empieza a pesar, como que se agacha y le cae directamente agua al higo. O sea, como que tiene varias como funciones, ¿no? Además de generar aquí el ecosistema chiquito que tiene, que mantiene la humedad, que mantiene como hay una interacción próspera, ¿no? Con el higo, que es la especie que nos interesa, ¿no? Finalmente. Pero ya ahora también vemos la higuerilla como algo chido, interesante. Es que no me gusta la palabra colonizar, es como que siempre me remite a este pasado nuestro de ser colonizado. Y ahora como que he estado buscando una palabra alternativa a colonizar, o no sé, como una cosa que no esté vinculada a ese proceso. Claro. Ya le llamo como le enamoró este lugar, o el encantamiento, el enamoramiento, ¿no? Finalmente algo más amoroso, más que posesivo.
me salté unos fragmentitos, pero durante el relato pues se cuentan muchas formas de negociación entre eh, las malezas, las plantas sembradas y los agricultores. Las voces que cuentan estas decisiones son al principio la de Isaac Rothard y luego Alexis Rivero. Son ambos profesores de la carrera de Ciencias Agroforestales, ahí en la ENES Morelia. Em, ver. Me parece que, bueno, estas alianzas que dependen en buena medida de la atención, como cuenta Alexis, no son un problema las malezas en abstracto, pueden ser un problema cuando pues quizá compiten, ¿no?, con los recursos de otras, pero también hay un momento de su ciclo de vida en donde pueden colaborar con otras especies cuidándolas y generar esas alianzas de crianza mutua, como ella les llama. Y entonces parece que este acercarse a las... déjame quitar vidas vegetales y tratar de entenderlas en sus propios términos, puede ser algo como lo que dice Natasha Myers, ¿no? Que es un ejercicio, que no es un ejercicio de antropomorfismo, no es pura proyección humana, ¿no? Es decir, no es una representación de las plantas según el modelo del ser humano. Más bien, propone ella, es una oportunidad para vegetalizar tu cuerpo ya más que humano. Para despertar la planta latente en ti, necesitarás interesarte e involucrarte en las cosas que les importan a las plantas. Sigue a las plantas, déjate atraer por sus giros tropicales y adquirirás nuevas destrezas sensoriales vegetalizadas. Sé que estas alianzas desde la atención, desde los gestos de cultivo, de la negociación, em, hacen difusa las separaciones entre especies, ¿no? Como eh, hemos platicado. En el mismo huerto agroforestal universitario hicimos otro laboratorio para seguir explorando las vitalidades que sostienen a ese huerto, ¿no? En este caso, nos interesaba ver o escuchar aquello que sostiene al huerto. Que nos preguntábamos si era posible escuchar las agencias que sostienen al huerto. Em, lo visitamos durante muchos días, hicimos un equipo de trabajo entre gente de ciencias ambientales, agroforestales y un grupo de estudiantes de la carrera de música y tecnología artística de la ENES. Fuimos a escuchar el huerto durante muchos días, como decía, y a diferentes horarios, en la madrugada, cuando amanece y más hacia la tarde. Tomábamos registros en audio, hacíamos bitácoras y algo que apareció pronto era que nuestra escucha pues estaba ya muy construida, ¿no? Digamos, necesitábamos enmalecerla, en ese sentido, desorientar o delirar la escucha para empezar a dar cuenta de otras cosas que estaban pasando en el huerto. Para Disculpa, ello, Fer, por interrumpirte. No sé si nos podrías como que ya ir compartiendo tus conclusiones. Tenemos 10 minutitos para que puedas cerrar tu presentación y darle seguimiento a la segunda parte, ¿de acuerdo? súper, sí, sí, voy. Gracias, Fer. Entonces, para atenderlas, pues para escuchar de otra manera o practicar otros gestos de escucha, y nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? Para desorientar la escucha. Algunas de las preguntas eran estas, ¿no? Si escuchábamos las contribuciones de las plantas a los animales, escuchas las contribuciones de animales a plantas, escuchas contribuciones de agua, luz, aire a las plantas y a los animales. Lo que queríamos, no es que hubiera una respuesta, pero era tratar de dar cuenta de relaciones y de formas de afectación, más que entes por separado, ¿no? Estábamos cultivando una atención y una manera de orientarnos para el huerto. Queríamos escuchar con el huerto y no al huerto como una cosa a distancia, ¿no? Bueno, este es uno de los
calendarios de sonidos que hicimos como registro bitácora de las vivencias en los espacios que estuvimos escuchando y demás. Que al ratito les muestro los detalles, pero a partir de este registro, de estas vivencias que no solo eran lo que oíamos, sino también lo que veíamos y lo que sentíamos, construimos una instalación sonora que se desplegó en la yurta, que está en el huerto. La yurta es esta estructura que se ve en las fotos como de red, em, que fue pensada para mediar la atención entre los sonidos del huerto y los sonidos que proyectaban las bocinas. Aquí me refiero a que en lugar de concentrar la atención en las bocinas, en un discurso así sonoro que hicimos los humanos, em, teníamos algunos elementos sonoros que resonaban con lo que sonaba alrededor. Se proyectaba mucho silencio y entonces había cierto juego entre lo que estaba pasando fuera y lo que estaba pasando dentro. Esto tenía la finalidad de conformar una especie de diplomacia acústica o sonora, ¿no? Que cuidara las escuchas de todos quienes estuviéramos ahí, que cuidara las escuchas en dos sentidos, podríamos decir, en tanto que todos pudieran escuchar y todos pudieran ser escuchados, ¿no? Pero ahorita les pongo ese fragmento. Bueno, aquí están las personas que colaboraron en esa experiencia que llamamos infusión multisónica. Em, Bueno, me voy a saltar esta y al rato si hay chances les comparto. Que acá hicimos un ejercicio como de etnografías multiespecies en un encuentro en Baja California, en La Paz, donde con distintas personas realizábamos preguntas a diferentes formas de existencia y las respuestas las registrábamos en audio, en video, en dibujos, ¿no? Quiero compartir al menos las preguntas, ¿no? Que motivaban la exploración y los vínculos multiespecie, ¿no? Nos preguntábamos, por ejemplo, cada equipo elegía este, como les decía, alguna existencia, ¿no? Podría ser un poco de arena, podría ser un cardón, podría ser el mar, la luna, otra planta, lo que fuera, ¿no? Y discutía en colectivo estas preguntas, ¿no? ¿Qué le importa a ese cuerpo? ¿Hasta dónde llega ese cuerpo? ¿Qué relaciones de parentesco identificamos entre ese cuerpo y otras formas de existencia? ¿Cómo sostener a largo plazo los vínculos que encontramos y activamos? Con estas preguntas hicimos, pues, como les decía, muchos registros. Les comparto después ese registro de cómo quedó esa vivencia, ese esfuerzo por activar y tejer un vínculo entre corporalidades humanas y más que humanas. Estos son los créditos del video que les traía. Se presentó en el segundo encuentro nacional de agrosilviculturas agroecológicas urbanas y periurbanas. Tiene un nombrezote en La Paz, Baja California Sur. Así se veía más o menos el despliegue que juntaba todos los registros de video y audio. Cada quien podía escuchar y navegar los distintos registros y las vivencias de explorar. Más o menos así se veían las pantallas. Y entonces, para ir redondeando, em, pensar con gestos, estos enredos de las malezas, es para identificar continuidades y coextensiones materiales e inmateriales, ¿no? Como decía, la maleza puede pensarse, sentirse como un problema multiespecie y en el que suceden gestos que dan forma a los cuerpos y territorios, ¿no? ¿Cómo suceden estos gestos que modifican cuerpos a partir de las relaciones? Reorganizando la atención, que, como decía, implica no solo los sentidos desconectados del cuerpo, sino la forma en la que se mira, desde dónde se mira, es una manera de orientarse en el mundo y de posicionarse como postura y posicionarse políticamente. Em, Establecer relaciones de parentesco, los gestos colaboran con establecer esas relaciones de parentesco, dan cuenta de intensidades y temporalidades múltiples. Hay prácticas de crianza mutua con los gestos. La crianza mutua pues pasa por
el vínculo con las plantas como medicina, alimento, hogar, cobertura, pero también de las plantas para con el suelo, ¿no? Remediando, juego para muchas especies, un sitio de encuentro, competencias y colaboraciones. Además, los gestos asociados a la coalición Maleza implican muchas formas de, pues, de comprensión del mundo, ¿no? En el sentido de cómo se va a negociar con esas vitalidades y esto ha implicado pues diferentes perspectivas para el manejo agroforestal, agroecológico o agroindustrial, perdón. Muchas maneras de lidiar con ese problema maleza. Entonces, me gustaría cerrar con esta idea que el enredo maleza transforma los cuerpos de las arbences, o sea, estas plantas espontáneas, pero también del suelo y los microorganismos, convoca otras especies, dinamiza muchos tipos de economías afectivas y políticas, motiva contactos, ya sean con tacto o sin tacto, produce afectos y narrativas humanas, induce técnicas corporales y artefactuales de gestión y negociación entre vitalidades. El enredo Pensar el enredo maleza a partir de gestos, creo que es una manera de abordar no solo el asunto multiespecie, sino involucrarse para configurar modos de habitar con gestos, modos de habitar conjuntos, pues más prósperos, ¿no? Podríamos decir. Y gracias. Con eso cierro. No, al contrario, Fer, muchísimas gracias por el tiempo invertido en tu charla, y también por compartir parte de lo que se está trabajando dentro del GT de multiespecie. Vamos a abrir el espacio a interacción con las personas que estén en el público. No sé si alguien quiera comentar, hacer una pregunta directamente en lo que revisamos los otros comentarios que están desde la página de Facebook. Bueno, Mónica nos dice, felicidades, padrísima exposición. A ver, se me fue un poquito. Un segundo. Listo, padrísima exposición y muy interesante la experiencia del registro sonoro. Am, Teníamos planeado también hacer como un pequeño ejercicio para presentar algunas convergencias con los trabajos que tenemos también dentro del GT, igual y en lo que alguien más se anima a hacer una pregunta. A mí me gustaría saber, Fer, ¿cómo es que delimitas la aproximación que haces, ¿no? Porque pareciera que la maleza puede ir invadiendo mucho. Entonces, no sé cuáles serían como que los criterios que tú utilizas para decir, ok, dentro de todo este multiverso que existe, ¿qué puedo tomar al momento? O si eres más libre en la forma en la que te acercas a entender los enredos. Creo que Les solicitamos que dejen de compartir pantalla, por favor, para ver sus respuestas. perdón. Gracias. Em, Ha sido todo un tema así complicado, cómo delimitar, ¿no? Justo hasta dónde llega eso. Eh, pues creo que no he establecido un criterio en particular. Ha sido más va a partir del contexto, ¿no? En el que estamos pensando, por ejemplo, en los huertos, qué presencias de estas plantas espontáneas hay y cuáles son un problema y cuáles no. Y entonces como que eso empieza a delimitar cosas, ¿no? Pero estoy comenzando otro experimento que involucra ahora el asunto de los pesticidas, ¿no? De los herbicidas, perdón, y en particular del glifosato, como el gran representante de la guerra biológica contra las malezas. Y entonces, bueno, es un problema que abarcaría muchísimas dimensiones, pero
como estoy trabajando con algunos agricultores acá en Michoacán en particular, pues por ejemplo, es con ellos con quien se delimita, ¿no? A partir de sus parcelas, de sus propios intereses, de sus sueños, de sus conflictos, y un poco así, ¿no? Se va delimitando. No sé si respondí. Sí, algo. Por ahí tenemos otro tema pendiente para platicar en el, en el GT. Te paso otra pregunta. A ver, dice, gracias por tu presentación, Fer. Yo quería pedirte si podrías ahondar un poco en la parte de los retos metodológicos que enfrentaste con tu trabajo. Gracias. De Fernanda, sí. Eh, Todos los posibles dificultades metodológicas. Em, Comenzando, digamos, con que originalmente el proyecto que propuse para el doctorado, pues era un doctorado en música y tecnología. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con sonoridades, escuchas, artefactos? Y bueno, eso implicó modificar muchas de esas nociones, ¿no? Sobre la escucha y la atención no solo a energía acústica, sino también a otras vitalidades, ¿no? A escuchar las afectividades como una manera de escuchar con todo el cuerpo, ¿no? Ampliar un poco la noción de escucha, pero también ampliar lo técnico. Em, y pues en términos, o sea, metodológicos ha sido complicado delimitar, por ejemplo, como preguntaba Grecia, ¿no? ¿Qué cosas entran, qué cosas no? Em, el asunto de involucrar a personas de áreas muy distintas, ¿no? De las ciencias ambientales, de las artes, hay gente de historia del arte, gente de antropología. eh, Ha vuelto difícil el llegar como o el establecer consensos y en lugar de que eso sea un problema, como que hemos estado trabajando a partir de hallar, no sé, puntos o resonancias comunes, ¿no? Por ejemplo, el asunto de los vínculos afectivos, em, que por un lado pueden conectar la tradición de las artes, de la estética y la estesis, pero también con el pensamiento de la bioculturalidad, ¿no? Que trabajan algunos de los agrónomos o agroecólogos, y con la de historia del arte. Entonces, pensar en términos de corporalidades y de saberes sensibles se volvía una especie de terreno común sobre el cual construir, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que ha funcionado es hallar esos lugares comunes que no es que estén exentos de problemas, pero que sí se alejan un poco de los saberes disciplinarios, ¿no? O sea, en lugar de sumemos la biología, la botánica, la agronomía, la agroecología y la música, pensemos con gestos, ¿no? Justamente por los gestos como que permitían esa transversalidad, ¿no? El gesto de deshierve es también una manera de sentir, una manera de pensar y de hacer una relación, ¿no? Y entonces pensar con gestos nos, como que nos ponía en un lugar distinto, ¿no? Que, este, pues a todos nos desubicaba, ¿no? Y metodológicamente, pues no es que sea mucho más sólido, pero nos quita algunos vicios de la interdisciplina, ¿no? De sumemos los saberes que tienen que ir. Acá la cosa es desobediencia total y estamos pensando para la urgencia planetaria, ¿no? Entonces, no olvidamos lo que sabemos, pero queremos pues construir juntos algo, entonces pensemos desde algo que construimos conjunto y eso pueden ser los gestos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Fer. Ahora vamos a ceder la palabra a Viallo Grillo. Entonces, adelante, el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes, espero que me estén escuchando. Bueno, antes que nada, bueno, felicitarte, Fernando, y al grupo. Me pareció muy interesante, sugerente, refrescante tu
participación. Y bueno, quería hacerte una pregunta antes, compartir una pequeña reflexión que viene de otro campo, que es de la literatura, ¿no? Que tú hablando de maleza, a mí me recordó mucho una metáfora que usaba Jonathan Fuller para decir cómo, para definir cuál es el canon literario, ¿no? Ya en general hay dificultad para decir qué es literatura y qué no es. Y entonces, bueno, cuando él hablaba de canon, no usaba mucho esta alegoría de la maleza, ¿no? Para decir toda la belleza, ¿no? Que se quedaba como afuera para criterios muy arbitrarios, ¿no? Y bueno, esto me lo recordó tu presentación y bueno, en general lo que quería presentarte, en parte me parece que pudiste haberlo ya contestado, pero era, y bueno, puede ser una pregunta para ti o para el grupo de trabajo en general, ¿no? Y sería si ustedes sienten la necesidad de definir o de redefinir el concepto de especie. Y si lo hacen, ¿desde qué postura sería? No sé si tiene como una énfasis, una conexión con lo corporal, o bueno, o tú o ustedes, dinos, por favor, y de nuevo, muchas gracias. Mm, pues puedo contar algo y creo que estaría bueno abrir también el micrófono a los demás compañeros del grupo. Creo que sí, sí hemos puesto en crisis un poco la idea de especie, en tanto una especie de, una especie, en tanto una cosa unificada y separada, distinta a lo demás, ¿no? Como que em, no hay, creo, un consenso o teoría unificada que diga lo multiespecie es esto, pero como que la idea o la perspectiva de la multiespecie sería en no perder de vista las alianzas y que los cuerpos son siempre alianzas con otras especies y que los individuos aislados pues son más pues un relato, una ficción que, que, que de hecho no, algo que sucede, ¿no? Se habla mucho de la cantidad de células que hay en el cuerpo humano que no son humanas, ¿no? Y todas esas bacterias, hongos, microbios que hacen parte del ecosistema digestivo, pero que incluso influyen en todo no sé, en las emociones, en las ideas. Em, yo creo que, pues sí, en ese sentido sí hay una modificación de la idea de especie como una especie de identidad separada para dar paso a continuidades, ¿no? En donde es borroso o poco clara hasta dónde llega el cuerpo de una especie porque está en tránsito con otras especies. Eh, pero ¿quieren comentar algo más, compañeras, compañeros? Sí, hola, buenos días a todos. Creo que dentro de las discusiones que hemos tenido en el IGT, para nosotros ha sido muy importante cuestionarnos esa dicotomía entre humano y más que humano, ¿no? Porque claro que hay un cruce con el antiespecismo, políticamente ahí nos posicionamos, pero sobre todo con la idea de también redefinir lo humano. Creo que ahí, además de redefinir la especie, creo que también es algo que nos ha interesado mucho porque pensando un poco como en esta idea que trabaja Vincent Desprez, como de eh, dejar de limitar nuestras existencias a partir de la barrera de un cuerpo definido, porque eso se vuelve complicado entendiendo que dentro de nuestros cuerpos habitan otros cuerpos, ¿no? Entonces se vuelve una multiplicidad de vidas y el panorama y la reflexión que entendemos sobre el cuerpo se vuelve muchísimo más abierta y flexible, un poco más hacia la filosofía spinociana de cuerpo como cuerpos entre cuerpos. Y en ese sentido, como que entablar diálogos con estas nociones que nos ayudan a repensar cómo definimos como nuestras corporalidades con otros, también desde un lugar común que nos ayuda a entender que
antes que hablar por una planta o hablar por otro animal mamífero, nos sintonizamos a partir de nuestros encuentros corporales y que eso despierta un montón como de diálogos para hablar de dispositivos sensoriales específicos y contextualizados, ¿no? Como a cada territorio que nos abarca, pero que también compartimos y en ese sentido se vuelve como una red, ¿no? Un entramado muy compartido y por eso se vuelve cada vez más complicado definirnos como completamente humanos o completamente miembros de una especie, porque ya situarnos y ver como todas las sensibilidades y em, entramados que ocurren entre nuestras interacciones cotidianas, como diría Donna Haraway, ¿no? Como terranos de este mundo. Todas estas interacciones que nos atraviesan, pues nos vuelve cada vez como más despiertos a entender que es muy complicado ya eh, como definirnos como a un solo lugar, ¿no? Porque todo el tiempo estamos deviniendo y todo el tiempo las materialidades devienen con nosotros. Gracias, Carla. No sé si alguien más del GT quisiera compartir su opinión con respecto a esto, o pasamos a la pregunta que tenía este Fer. Bueno, Dani. Entonces creo que hablo yo. Sí, te cedo el micrófono, Dani. Bueno, antes que nada, igual que los demás, muchas gracias, Fer, por la presentación. Siempre es bueno escuchar perspectivas contemporáneas de investigación, ya que muchas veces, en el caso de la antropología en particular, suele haber como una persistencia a perspectivas clásicas y dejar de mirar lo que se está produciendo de manera contemporánea. Quiero resaltar algo de tu ponencia que se me hace muy interesante, que es el diálogo interdisciplinar entre ciencias y campos del arte, y donde aquí ya no es tan necesario el anclaje único o univocal hacia las ciencias sociales, sino que a partir de la experiencia con el arte o del conocimiento agroecológico se pueden generar nuevas producciones o identificar ciertas cuestiones de experiencia, lo cual se me hace muy interesante. Tengo muchos comentarios y preguntas, pero en particular, retomando la lectura que nos pasaste para esta sesión, la que se hizo en Chiapas, no recuerdo el nombre. eh, Tu estudio está principalmente enfocado en lo sonoro, pero una de las menciones que hace el texto es sobre la especialización de la vista para el reconocimiento de las plantas. Y en este caso, a través de tu experiencia, ¿qué notaste o si llegaste a identificar cambios en la percepción de las personas que se empezaban a involucrar con estos huertos o con estos laboratorios agroecológicos? Si todas las personas ya tenían una experiencia previa o conocimiento previo sobre las especies de plantas, o si hubo un proceso de enseñanza y a partir de él pudieras identificar cambios definidos. La segunda pregunta tiene que ver con la noción de planta invasora o planta nativa y cómo repercuten esto en la construcción del mundo de los individuos, porque por sí misma la idea de que una planta es invasora moviliza políticas de eliminación de determinadas especies, bajo esto que Timothy Morton llegó a llamar sistemas agrologísticos. Entonces, en función de eso, ¿cómo repercute la visión de quienes están involucrados en el proyecto? Y también esta idea de perpetuar a través del discurso la idea de que hay entes que son naturalmente, entre comillas, pertenecientes a un territorio, porque pareciera que cualquier otro elemento externo no tiene a derecho a anclarse en él, ¿no? Entonces esas serían mis preguntas. Muchas gracias, Fer.
Dani. Eh, Son claves, creo, esas preguntas son fundamentales. Como, como decías, claro, la lectura habla más bien desde la vista, ¿no? Desde el aprender a ver, desde recupera un concepto de, ¿cómo se llama? Jaime Lorimer sobre la concurrencia, ¿no? Me parece que dice, como ese sintonizar pues, la mirada para estar eh, dispuesta o dispuesto a los encuentros. Em, y claro, ¿no? Ahí hay algo importante, porque creo que algo que ha ido pasando con estos experimentos que hemos hecho, que tienen más énfasis en lo sonoro y que claro, es raro pensar, bueno, cómo escuchar a las plantas, ¿no? Digamos, por decirlo. Y ya hay muchas investigaciones que dicen, sí, las plantas sí producen ciertos sonidos, ¿no? Cuando crecen o cavitaciones, pero también es cierto que cuando estamos esperando un tipo de señal, de acuerdo a lo que entendemos por escuchar, y no recibimos esa señal, pues decimos, las plantas no suenan. Pero como que el ejercicio al menos especulativo de decir, bueno, ¿por qué no entonces cambiar la escucha? ¿Por qué no entender de otra manera la escucha? Y empezar a escuchar en alianza con otros sentidos, ¿no? Es decir, la escucha no como una cosa que sucede nada más en las orejas, sino empezar a escuchar con el tacto y con las orejas también, ¿no? Escuchar con la mirada, con el gusto y la orientación corporal. Em, Creo que esas alianzas también son una manera de desordenar los regímenes sensoriales estándares y ese desorden del sensorio pues podría ser una manera de enmalecerlo, ¿no? Digamos. Pero, em, por ejemplo, el oculocentrismo, ¿no? Que por un lado es, digamos, la preeminencia de lo visual sobre los otros sentidos, también es una manera de ver particular, o sea, no es la mirada, sino es una manera de ver focal, frontal, central, ¿no? Y en ese sentido, el oculocentrismo también se le demanda a otros sentidos, ¿no? Por decirlo de algún modo, es decir, se le demanda que las orejas también escuchen de manera focal, central y que atiendan y se concentren, ¿no? Em, Empezar a mirar de otras maneras, ¿no? Modificar las sensibilidades con estas concurrencias, ¿no? Como estar en disposición de hallar cosas distintas y em, con otros sentidos puede ser una manera de escuchar, ¿no? No sé si me estoy explicando más o menos, pero, o sea, hay una mirada que puede ser aliada de la escucha em, sí se sale un poco del régimen oculocéntrico, ¿no? Porque hay una situación que se puede ver y se puede explorar con la mirada que coexiste con otras cosas vibratorias y que son ciertas este, pues posibilidades, ¿no? Como de establecer esas concurrencias, no solo con los ojos, sino con los demás sentidos. Y sí ha habido, durante los laboratorios, como decía, sí, estaba bueno que íbamos acompañados de personas que sabían mucho, digamos, de biología, de botánica, de ecología, y entonces también, pues eso colaboraba un poco con la identificación, ¿no? De especies, por ejemplo. Sin embargo, como había este espacio desobediente en donde los mismos biólogos estaban jugando con eso, ¿no? Entonces decían, claro, yo sé que, por ejemplo, esta planta se le llama así, esta es su especie, estas son las otras especies compañeras, ¿no? Y entonces hacíamos esas preguntas que desorientaban las coordenadas estables, ¿no? Entonces, por ejemplo, es esta cosa de hasta dónde llega el cuerpo, ¿no? De la planta. Entonces, en lugar de pensar que la planta tiene como límite en el momento que llega un polinizador, se podía pensar que el polinizador era una continuidad de ese cuerpo, ¿no? Que de algún modo ayudaba a darle continuidad y que a su vez ese polinizador también era una cierta continuidad de otras cosas. Para poner un ejemplo, decíamos que
para escuchar estas alianzas y estas continuidades. Cuando había viento y se movían las hojas, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué suenan, las hojas o el viento? Y decíamos, pues, unas son condición de posibilidad de las otras, ¿no? O sea, para escuchar el viento tiene que haber hojas y si hay hojas, también escuchamos el viento. Pero además escuchamos una versión particular de ese encuentro, porque son hojas que tenían cierta sequedad o relación ambiental, ¿no? Porque era una época de sequía y las hojas hubieran sonado distintos si fuera temporada de lluvias, ¿no? Y entonces eso que escuchábamos, que también veíamos, era una relación entre hojas y viento, pero también entre una estación del año, entre una humedad ambiental, entre microorganismos del suelo. Y esos ejercicios iban modificando un poco las atenciones. No sé, como decías, hasta qué punto se transformó, ¿no? La percepción de todo el mundo, pero creo que sí hubo varios cambios, ¿no? En lo que las expectativas de lo que se buscaba, lo que se encontró. em, y mm, con respecto a lo de las invasoras y nativas, de acuerdo, es un tema bien interesante porque pues hay muchas perspectivas, llamémosle más o menos conservadoras, ¿no? O algunas muy conservadoras con respecto a lo que es la naturaleza y el lugar, todo en el lugar que le corresponde, ¿no? Y es cierto que muchas de las especies invasoras, de hecho, se gestionan con políticas, antimigrantes muy parecidas a las, políticas violentas de exclusión, ¿no? De migración, de cierre de fronteras, de guerras para evitar su presencia. Em, Mucho quizá en algunas perspectivas más, como más conservacionistas, ¿no? En donde, no, la presencia de una especie invasora es un problema en abstracto. También es cierto que las especies o las plantas que llegaron, y que no estaban hace muchos años ahí, modifican las condiciones y pueden, pues sí pueden devenir un problema también, ¿no? En el sentido de quitar espacio para otras plantas, atraer algún tipo de plagas. em, la cosa es que existen muchas maneras de gestionar ese conflicto, ¿no? Y creo que a veces se pierde de vista que hay más maneras que la de la guerra antimigrantes, ¿no? Entonces, creo que las agroecologías y otras perspectivas están pensando en cómo gestionar eso, porque además las agroecologías o los procesos agroforestales em, tienen, digamos, como en el centro el asunto de la gestión compartida con muchas formas de vida, ¿no? Que es muchas formas de vida que incluyen animales, plantas y seres humanos, ¿no? Que muchas de las perspectivas conservacionistas no tienen, ¿no? Como que la idea conservacionista es casi quita a los humanos porque hagan lo que hagan son un problema y de paso pues a las especies invasoras y demás, ¿no? Y como que las otras perspectivas pues implican o buscan maneras de gestionar, porque hay situaciones en donde las plantas invasoras, por ejemplo, en el huerto agroforestal universitario, hay quien considera que es un problema que hay muchos árboles de eucaliptos sembrados, ¿no? Son plantas que son invasoras, que sus raíces, generan unos exudados que impiden el crecimiento, que están mal, porque los eucaliptos no deberían estar ahí en Michoacán, ¿no? Sin embargo, estos árboles ya han devenido sombra para las camas de cultivo, son hogar de muchas aves, sombra para las personas también. Y entonces, estos eucaliptos, que en abstracto serían invasores, cuando se les singulariza, pueden ser aliados también, ¿no? Depende como y bueno, eso ya es una manera de negociar, este, territorializada, digamos, ¿no? Como que creo que a veces cuando no está territorializada es cuando se aplican estas políticas de exclusión, ¿no? En abstracto. Em, creo que sí. Ya nada más, no sé si, pero gracias.
Gracias a ti. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta que quieran compartir. Si no, podemos checar los videos que quedó de compartirnos Fer durante su presentación para que más o menos tengan todos una idea y un acercamiento de lo que está trabajando. Entonces, ¿compartimos videos? Sí, perfecto. Buenísimo. Les voy a poner, déjenme, regreso a este de, de Baja California, ¿no? Donde en La Paz, en una reserva, Las Pacas, que es el mar. Hay personas ahí realizando prácticas agroecológicas, o sea, están sembrando en el mar, casi, una cosa muy extraña. Y luego están las dunas y el desierto, ¿no? Entonces tiene una particularidad muy, muy interesante. Y ahí realizamos este ejercicio, las personas eligieron algo y les muestro rápido, hicieron estas preguntas, las debatieron y voy a mostrar uno de los registros enredados, una maraña de esas experiencias afectivas y demás. A ver, ahí va. Pues, ¿qué le importa? Pues la energía, sol, para poder hacer fotosíntesis, agua, tierra, Crecer. crecer. Pues en este momento sí, o sea, yo veo que es un hito, entonces todavía no está tan preocupado por dar fruto, así sería más bien crecer. Ya uno más grande tal vez pensaremos más en eso, ¿no? Y en realidad también como en el conjunto, pues es como la supervivencia misma pues del cardón, ¿no? Como de esa especie, pues como de seguir ocupando pues su área como inicial o el área pues a donde pertenece. Entonces, yo diría, También, o sea, yo lo que observo es que es un cardón muy, y le dije un cardón muy específico que creo que no la está pasando tan chido. O sea, no es el cardón fuerte que está en el suelo firme, ya hasta la compañera se cayó, porque está justo en una zona donde sus raíces están expuestas. Entonces, creo que, ¿qué le importa? Creo que pensaría que hasta le importan más cosas de lo que le puede importar a otro cardón, porque la tiene un poquito más difícil, ¿no? Pensando, no sé, comparándolo hasta con otras vidas de otros seres, la subalternidad, ¿no? Creo que es un cardón de la subalternidad porque tiene otras preocupaciones más grandes que las que puede dar la comodidad de tener un buen espacio y tener aseguradas los principales elementos que se pueden tener. Pienso que le importan los demás cardones. Ahora parece que no se mueve, pero se está moviendo. Y ahora que hay viento, pienso también en el huracán que pasaba y yo veía que los cardones casi se caían y eso es muy poco probable de ver. Entonces fue cuando yo pensé en el cardón y ahora que lo veo es tan fuerte y flexible al mismo tiempo como que le importa ser, solo ser. Y no importa que esté literal, no le importa que esté donde esté, simplemente echa raíces. ¿echa raíces profundas? ¿Es una pregunta? ¿O no sabemos? Bueno, pregúntale. De qué tan grande es su cuerpo también es una pregunta. ¿Hasta dónde llega el cardón? ¿Hasta dónde llega? Hasta donde él quiera. Yo creo que al cardo no le importa una cosa, sino le importa el conjunto de cosas, ¿no? Y es algo que sí le importa crecer, pero le importa no estar solo, porque si se dan cuenta como que hay más cosas alrededor de él. Le importa el agua, porque obviamente si no tiene con qué crecer o cómo crecer, no lo puede hacer. Le importa la luz que le da, porque depende de eso de cuánto va a tomar o cuánto tiene que resistir. Y le importa también como algunas interacciones que puedan haber como con otros seres aquí, ¿no? Insectos, mamíferos y demás, porque no está solo, no está aislado. Creo que le tiene que importar todo para coexistir y compartir. Yo creo que algo muy importante que le importa a los cardones es el mar, porque es una especie que, como ustedes decían, ¿no? El cactus, o sea, no es un cactus, o sea, no en el mal sentido, sino es un cardón, o sea, en el sentido que es un cardón es de aquí, no hay en otro lado, un cardón es de Baja California Sur, un cardón es del desierto, un cardón es del desierto en el mar. Entonces, al cardón le importa el mar,
porque al final también esa humedad a la que está conectada es la del mar cuando justo se atraviesa el desierto. Entonces, definitivamente el cardón tiene una conexión especial con el mar, aún estando en la tierra. Hasta se podría decir que se extiende su cuerpo, claro, quizá hasta el mar, ¿no? Aunque pensaríamos que realmente está alejado, pero esa influencia le permite, ¿no? Eso, de alguna manera. Que se encuentra entre familias, ¿no? Porque no está tan lejos entre Cajus a otros carros, sino que están en la misma sintonía. De hecho, creo que él sería el que quiere, porque allá está la base para llegar a crecer. Como una aspiración. ¿Sí? Exacto. Y pensando en dónde también, ahorita me acordé de una cosa que me dijo alguna vez un ranchero de aquí, que decía que cuando los cardones dan fruto, después de 3 lunas llenas. Entonces, no sé si sea verdad. Pero pensando como hasta dónde se extiende esa, o sea, esa metáfora, ¿no? Igual se extiende hasta la luna, también su cuerpo, porque la luna influye también en la forma en que las plantas van a florecer, las plantas van a recuperar, ¿no? Entonces, y por ejemplo, pasando y va a conectar con la otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con los parentescos, no necesariamente un parentesco de primo, prima, familia, mamá, sino un parentesco, quizá le podemos llamar planetario, en el sentido de está su cuerpo hasta el mar y también hasta la luna, ¿no? ¿Cuáles son los parentescos que creen que establece con otras cosas, pero con nosotros? Porque definitivamente el cardón y el escarranchero están muy conectados, ¿no? Entonces, hasta es la planta que le advierte a las vacas dónde comer y dónde no. Y esa es otra cosa, o sea, estamos en uno de los estados donde pues hay más territorio aún, podríamos decir, no deforestado, porque en realidad hasta hace mucho tiempo nadie quería deforestar el desierto porque pensaban que no valía, lo digo el turismo, esa es otra historia. Pero de cierta forma también los cardones son un recordatorio de que el desierto está de pie. Entonces, creo que está conectado al final también con la resistencia a la vida, y eso creo que es muy importante. Y con acá, ¿no? Que siempre los ha visto también aquí en sus territorios y que tienen una gran identidad a partir de este ser. Sí, el cardón creo que cuenta un montón de historias y justo lo que dices, ¿no? Para el californiano es una representación de su identidad muy importante, y eso pues es parentesco al final. Dejo por ahí porque es largo. Se juntaron muchos registros. Les voy a poner aquí las personas que participaron en esa cartografía afectiva, le llamábamos, del cardón, en este caso. Em, pues em, fue interesante que quienes participaban venían de pues disciplinas muy distintas. Había justo ciencias ambientales, biología, sociología, creo que antropología. Y las preguntas les generaron mucha resonancia, ¿no? Como decir, bueno, pues en lugar de hacer una descripción más común según lo que ellos hacen del paisaje o de las especies, empezar a preguntarse por eso generaba pues desubicaciones y también activaba vínculos entre el grupo y entre el grupo y a quien estaban visitando y con quien estaban interactuando, ¿no? Em, Me gusta ese video porque, bueno, cuenta muchas ideas muy locas, ¿no? De pensar el cuerpo, justo en continuidades que van, en el caso del cardón, como decían, hasta el mar o hasta la luna, ¿no? Parentescos que tienen que ver con, el vínculo afectivo que lleva alguien que sale de La Paz, pero que se identifica con el cardón, ¿no? Entonces es una especie de pariente. em, Y pues así, ¿no? No sé si quieran comentar algo, preguntar algo. Mm, mm.
Estoy checando el chat de aquí del foro de Zoom y al momento no hay otra pregunta. Comentario. Le cedo la palabra. Muchas Alejandra. gracias. Muchas gracias a los dos, a todo el GT de multiespecies. De verdad que me parece una presentación genial, muy original, con lenguajes que necesitamos muchísimo y que me parece que por parte de ustedes, ay, perdón aquí los ruidos, me parece que por parte del GT, pues se nota la discusión, las lecturas, eh, los puntos de fuga que ustedes están logrando me parecen muy importantes porque van a ser la próxima generación del discurso antropológico que va a dejar de ser antropos y que me parece que hay que desmantelar esa centralidad de lo antropos, ¿no? Y solamente la podemos desmantelar a partir de nosotras mismas. Entonces, de verdad los felicito. Me gustó muchísimo tu presentación, Fernando. Y yo creo que va a ser un referente. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alejandra, por tus comentarios. Bueno, voy a leer un último comentario de Jacqueline López. Dice que, wow, qué hermosa cartografía nos compartiste del cardón. Nunca voy a olvidar lo que simboliza esta planta nativa, resistencia y vida. Yo tengo una solicitud. Claro, adelante, Dani. Fer, si podrías ahondar en este trabajo, en esta gráfica que nos presentaste, donde no recuerdo cómo les decías, insonancias que produjeron con los ecosistemas y lo que se veía y estaba presente en la escucha. Creo que sería muy interesante que ahondaras un poco en ello y si nos platicaras un poco acerca de cómo se produce esa clase de cartografía que también presentaste. Y por otro lado, una pregunta de cómo hacer este tipo de prácticas en contextos urbanos, por ejemplo, donde cada vez hay menos plantas, en algunas ciudades, sobre todo por los proyectos de pues gentrificación y también de darle prioridad a el metal y el concreto, por ejemplo. Entonces, sí, cómo se trabaja con esta clase de espacios en contextos que no sean tan alejados, por favor. May, muchas gracias. Mm, Déjenme les comparto para mostrarles creo que dices esta cosa, ¿no? De la fonografía. Ay, perdón. Así es. Em, Le llamábamos infusión multisónica, vaya nombre, pero la idea de la infusión salió de buscar una manera de nombrar la vivencia que teníamos. Em, Conforme íbamos visitando y registrando nuestras experiencias, eh, decía hace rato que pasamos de la experiencia de escuchar al huerto como una cosa a distancia, a escuchar con el huerto, escuchar cómo el viento se generaba alianzas con un tipo de hojas, con las materialidades secas que era temporada de secas, con un tipo de aves que eran migratorias, otras que no. Y nos empezamos a sentir cómplices, digamos, del huerto, pero decíamos, es que si llamamos a esta experiencia una especie de fusión, de somos uno con la naturaleza, estamos romantizando y además caricaturizando lo que está pasando, ¿no? La fusión como una especie de experiencia, ¿no? Unificadora y eso, idealista. Y lo que iba apareciendo era más bien la idea de la infusión, como la infusión como las tisanas, en donde varios
corporalidades que ya están formadas por relaciones, entran en relación y modifican sus agencias y aparecen nuevas potencialidades, ¿no? O sea, un té activa nuevas potencias cuando las plantitas entran en contacto con agua caliente, se disuelven cosas, aparecen nuevas potencias de ese ensamble. em, y es un ensamble pues situado, ¿no? No es la fusión del todo con el todo, sino son pues alianzas situadas, ¿no? Infusiones. Y entonces lo que estábamos generando eran esas infusiones, esas vivencias y ese mix entre que de pronto nos sentíamos, por ejemplo, que nos acompañaban los pájaros carpinteros, ¿no? Ahora notábamos más su presencia, su canto y ya nos sentíamos habitados por el canto del pájaro carpintero y o por el viento que contaba, ¿no? Con las hojas secas y demás. Entonces, la infusión, el nombre pues viene de eso, ¿no? Como de nombrar esa experiencia de revolvernos y que esa revoltura, ese ensamble, cambiara ciertas potencialidades que teníamos, ¿no? Algunos de los cambios precisamente son como decía, con lo que me preguntabas hace ratito, las formas de atender, de prestar atención, de mirar, de escuchar, ¿no? O sea, algo ahí nos pasó de habernos infusado o se le nombra la espiral de hierbas medicinales, que es una parte de un huertito donde hay plantas medicinales. Ay, creo que se me desconectó. Mm, Y el otro lado era el bosque comestible, se le llama así, es una parte donde hay árboles frutales y principalmente árboles frutales. Los colores están pues simbolizando un poco las temperaturas, ¿no? En la parte de arriba está la espiral de hierbas medicinales y abajo el bosque comestible. Pero del centro, déjenme pongo el mouse, por ejemplo aquí del lado, bueno, arriba, déjenme que quito los controles del zoom. em, Hay estos simbolitos que marcan un poco la temperatura y también la luz, ¿no? Entonces empezamos a las 7 de la mañana y la escucha va del centro hacia la derecha, que es al mediodía, y por eso es como de más azul a cuando sale el sol, y luego escuchábamos como del mediodía hacia la tarde, ¿no? En los mismos espacios, pero pues en el otro horario. Digamos, del lado izquierdo están los espacios en la tarde y del lado derecho los espacios del amanecer al mediodía. Y lo que queríamos, estábamos inspirados en los calendarios agrofestivos, que no sé si los conocen, ¿no? Que son estos como mapas que ponen por un lado prácticas agrícolas, fiestas religiosas y el clima, ¿no? La temporada del año. Y entre otras cosas, quieren dar cuenta de la simultaneidad de los procesos, pero también la temporalidad, ¿no? Que es algo que muchos mapas no tienen, ¿no? Generalmente tienen el despliegue o el emplazamiento de las cosas en el espacio, pero no hay temporalidad. Con este podíamos agregarle temporalidad, pensando en que además los sonidos necesitan temporalidad, ¿no? Como para poderse identificar, porque transcurren en el tiempo, ¿no? Entonces, voy a hacer ay, perdón, se me fue déjenme ver si puedo hacerle zoom tantito. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿no? Había muchas cosas de lo que sucedía en la mañana, ¿no? Pusimos nosotros en estas como tres niveles del calendario, de la cartografía, poníamos qué veo, qué siento, qué escucho, también para identificar esas cuestiones simultáneas en el tiempo y con ciertas temperaturas. Em, Hay, por ejemplo, a un caso que siempre nos apareció una culebra que aquí, pues, en el mapa abarca una enorme porción. No era tan grande, pero quien la vio, pues, tuvo una impresión muy fuerte y entonces
atravesaba lo que veía, lo que sentía, lo que pensaba y todo, ¿no? Entonces hay también esas cosas aquí marcadas. Entonces, esta es una especie como de registro de esas vivencias. Los dibujitos los propusimos nosotros y nos ayudó un amigo, Carlos Castro, que es diseñador. Eh, Fer sigue con nosotros. Está congelada la imagen. Bueno, al parecer tenemos unos pequeños problemas técnicos. Ya aquí está Creo Fer que de ya, nuevo. tal vez sí, creo que se lo fue el... bueno, no sé en qué me quedé, pero bueno, eso era un poco de cómo está el mapa. El calendario pues fue armado justo de ir a experimentar y a hacer bitácoras y registros. Y creo que algo que ayudaba mucho eran esas preguntas que desorientaban las disposiciones habituales de la mirada, de la escucha o del posicionamiento, ¿no? Para notar otras cosas. Con lo que decías, ahora con respecto a realizar estos experimentos en contextos urbanos, yo creo que es muy posible y precisamente siguiendo a las malezas, ¿no? Estas formas de existencia que agrietan estructuras sólidas y hegemónicas como el concreto y el monocultivo y la monotecnología, ¿no? Encuentran maneras de aliarse y generar ecosistemas en las grietas, ¿no? Eh, y yo creo que hay mucho por aprender de ellas, escuchándolas en este sentido amplio, ¿no? Em, de cómo se sintonizan con los diferentes materiales de la ciudad, hacia dónde se orientan, ¿no? Cómo sí, se orientan con el sol, qué otras especies se están convocando, ¿no? Porque con quiénes se están aliando. Pienso que es de hecho replicable seguir a las malezas en las ciudades, ¿no? Em, Quizás si fuera siguiendo, no sé, especies forestales, pues sí sería más difícil, aunque en la ciudad las hay, pero como dices, son existencias que están menospreciadas, ¿no? O aprovechadas quizá, pues, en ciertos espacios, ¿no? Como parques, como de hecho, muchos de los camellones de la ciudad y parques también tienen un régimen sensible particular, ¿no? Que no es muy amistoso con las malezas, ¿no? Ustedes no sé si han visto que las alcaldías tienen estos servicios de limpieza, tienen plantas de ornato y deshiervan esta otra diversidad que intenta prosperar ahí. Algo que es muy particular es que las malezas en estos ensamblajes diversifican, ¿no? Algo que tienen, una de sus potencias es el diversificar y creo que se ve que hay una política contra la diversidad cuando se les está eliminando, ¿no? Es un gesto que parece que solo está dirigido hacia una hierbita, pero como decía, si el gesto también es una forma de entablar relaciones, de pensar y de orientarse en el mundo, las alcaldías de la ciudad están ahí realizando gestos contra la diversidad, ¿no? Contra el desorden, contra lo que consideran pues fuera de la norma, ¿no? Entonces, seguir a las malezas y hacer alianzas con ellas para sí desordenar. Y yo creo que en las ciudades es importante hacerlo, ¿no? Mm, Y se puede. Mm. Ahí en el chat compartimos el correo de contacto para el GT y sí, por supuesto, pueden compartirlo también en el grupo de Facebook para que llegue a más personas. Igual, si quieren hacerle más comentarios a Fer en extensivo,
o información. Cualquier duda que tengan los leemos con mucho gusto. Al momento, no sé si haya otra participación. Déjenme checar nada más lo de la página de Facebook, que veo que más que nada son saludos desde diferentes localidades, entonces también agradecemos que se hayan dado una oportunidad de estarnos escuchando el día de hoy, que estén escuchando a Fer el día de hoy. Y preguntas como tal no detecto. Así que, Fer, no sé si quieras aportar algo más o por el momento damos... Ajá. No, creo que solo agradecerles muchísimo su escucha, su atención y el espacio y eh, sigamos la conversación despuesito, ¿no? Sigamos platicando. Ujú. Pues entonces, vamos a ir cerrando la sesión y pues agradecerte mucho, Fer, el tiempo y la disposición para estar presentando hoy. También a Grecia y a Marisa que estuvieron aquí junto con la organización y y pues estar listos. También creo que está David Varela, otro miembro de el GT. Entonces también agradecerles junto Y con Carla. Carla Lobato. Ajá. Ajá. Entonces, pues les agradecemos muchísimo. Sabemos que para muchas personas este tipo de perspectivas es completamente nuevas. Sin embargo, pues en otros contextos ya tiene un amplio desarrollo. Estamos hablando desde 2005, 2014 con otro tipo de aportaciones. Entonces, también compartimos ya el correo del GT por si quieren hacer algún contacto con los miembros del mismo para poder interactuar con ellos y ellas. También comentarles, hay varias convocatorias abiertas para grupos de trabajo. Son grupos que están abiertos desde el año pasado, pero que están solicitando nuevos integrantes, así como la conformación de 2 grupos de trabajo completamente nuevos. Uno de ellos es el de Corporalidades y Ciudad, que coordinará la coordinadora Tania Aguilar, que también es coordinadora de este seminario. Pueden revisar en el Facebook los distintos carteles. Hoy vamos a extenderles la invitación a un nuevo GT, que es Corporalidades y Pedagogías Feministas, para quienes estén interesados en involucrarse. Asimismo, los GTs de Belleza y Cuerpo, de umbrales artísticos, que coordina el doctor Viallo Grillo, también están solicitando nuevos integrantes y les recordamos que el sitio web también ya está publicado. Entonces, los vamos a compartir hoy en la página de Facebook para que puedan estar viendo toda la información nueva que tenemos, así como las conferencias pasadas. Principalmente van a poder ver el trabajo de 2021 y 2022, mientras seguimos subiendo todo el trabajo hecho en 2017, 2018 y 2019, para que también quede ahí en los registros. Y bueno, un comentario último que acaban de subir, Jacqueline López, nada más lo leo rápido. Dice, qué interesante intentar este proyecto en territorios urbanos, porque sí, es asombroso ver cómo las plantas rompen el concreto, lo humedecen, lo ablandan, lo invaden para deshacerlo y poder brotar de cualquier forma. Irnos con la maleza roedora. Entonces, pues cerrar con esas reflexiones. Y lo último, a quienes están aquí como coordinadores, les estamos mandando un correo por la mañana para que estén pendientes de la próxima reunión interna que tendremos enseguida, así como lo referente a los libros que están en proceso para su publicación. Pues muchas gracias a todos, les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Bye. Gracias, Fer. Gracias, GT. Gracias. Chao.